Siguiendo la estela del Foro por la Emancipación y la Igualdad, vinimos a esta tierra extraordinaria, a Bolivia, a la ciudad de La Paz, para continuar con una conversación que habíamos iniciado en Buenos Aires con Álvaro García Linera. Hace pocas semanas tuvimos la oportunidad de compartir una mesa en el Teatro Cervantes en Buenos Aires, en el Foro por la Emancipación y la Igualdad. Me gustaría preguntarte, ¿qué te dicen esas dos palabras en tu vida, en tu historia, en tu biografía, en este presente? En un país, en el de Bolivia, tan desigual a cada minuto, a cada rato, no solamente entre ricos y pobres, sino entre apellidos, colores de piel, idiomas, vestimentas. En un país que anteriormente te decía a cada instante con un sopapo que éramos una sociedad estamentaria y pigmentocrática, la demanda de igualdad era el punto de partida de pensar cualquier tipo de transformación de la sociedad, de cualquier tipo de emancipación. Y emancipación, la fuerza que viene de la lectura, del compromiso, de la adhesión a las luchas de los pueblos del mundo, que de una y otra manera buscan transformar sus condiciones de vida para construir una sociedad donde lo común, lo colectivo, lo comunitario sea el fundamento de sus vínculos. Entonces, yo creo que son pilares constitutivos de lo que es la identidad revolucionaria de los últimos siglos. Y ahí en tu formación política, teórica, en tu camino, en tu escritura, en tu relación con Marx, con el pensamiento de la izquierda, seguramente ese juego entre la igualdad y la libertad, entre la democracia y la república, hicieron distintos ruidos, por los modos como ese vínculo se fue desplegando a lo largo, sobre todo del siglo XX, ¿no? Esa pregunta inquietante: ¿es posible compatibilizar una tradición igualitarista, una tradición que busca una distribución más justa, más igual de la riqueza material, simbólica, cultural, con una sociedad libre? Y hay también quizás un litigio, un conflicto, una estructura a veces agonística entre la igualdad y la emancipación, entendiendo la emancipación desde una perspectiva kantiana, como el autoconocimiento, la autonomía del individuo frente a la igualdad que supone una idea colectiva. ¿Cómo has ido madurando el vínculo entre estas dos tradiciones en tu propio camino político? Yo creo que la condición societaria de Bolivia obligaba a cualquier posicionamiento revolucionario a fundir las dos cosas a partir de un hecho colectivo. Éramos hasta hace poco, antes de que llegara Evo, una sociedad muy racista y estamentaria, donde la jerarquía y el mando se definía por el color de tu piel. Y entonces eras poderoso si tenías la piel más blanca, eras dominado si tenías la piel más oscura. Y eso era en el colegio, en la universidad, en la escuela, en la calle, en la casa, en el mercado, donde tú fueras. Tú no podías asumir el hecho de buscar la emancipación, procesos de autodeterminación, si no es desde un punto de vista colectivo, y encima desde un punto de vista que incorpore esta temática cultural, étnica, nacional. Y quizás eso fue el problema de la izquierda de los años 50 y 60. Y por eso también los límites y los fracasos de esa izquierda. Era una izquierda hasta cierto punto racista. Claro, porque te hablaba de la revolución y te hablaba de la libertad, pero quien cocinaba la comida de ese intelectual y quien le lustraba los zapatos de ese intelectual era un indio. Y eso le parecía tan natural. Y entonces podía darse unos muy buenos discursos en la universidad sobre Hegel y sobre Marx y sobre el socialismo,
pero los indios y las indias seguían lavando la ropa de ese intelectual y nunca se les pasó por la cabeza que ese indio y esa india podía ser poder, debía ser poder. Entonces, cuando yo me formo políticamente, lo hago fundiendo estas dos tradiciones. No es posible, y de hecho mi experiencia política de lucha por transformación social está jaloneada por el despertar del movimiento indígena, por la presencia de otra gente que habla otro idioma, que no lo conozco, que por cada uno de nosotros que caminan en la calle hay 5 de ellos, y que son los que construyen las casas, producen los alimentos, sacan el mineral, sacan el gas, y que siempre estaban abajo. Entonces, en mi formación me pareció, y desde un principio, indisoluble. No era posible hablar de emancipación si no es a la vez hablando de construcción de mínimas relaciones de igualdad. Y de hecho, el camino para la emancipación pasa necesariamente por principios de igualdad, por el tema de la opresión de los sectores indígenas aquí en Bolivia, que era tan brutal hasta la llegada del presidente Evo. En Buenos Aires vos planteaste una dicotomía entre lo que caracterizaste con una palabra fuerte, democracia fósil, frente a otra forma de democracia con una palabra con una larga historia, ¿no? Un enraizamiento muy complejo y muy intenso, como es la palabra plebeyo, ¿no? La democracia plebeya. Esa tensión, de alguna manera, tiene que ver con la historia latinoamericana, con la historia de nuestros países, tiene que ver con los procesos que en los años 40, por ejemplo, se dieron en algunos de nuestros países, Cárdenas en México, Perón en la Argentina, en parte Getúlio Vargas en Brasil, cuando las multitudes, los invisibles, los incontables, los oscuros de la historia, en algunos lugares de América Latina se hicieron visibles. Pero allí comenzó inmediatamente una disputa, que era la disputa entre el orden republicano, las leyes, la democracia de las formas y esa democracia aluvional que tenía quizás sin saberlo una base rusoniana allí lejana, pero que venía a decirle a la ciudad letrada, a la ciudad culta, que aquí están todos estos de los que estás hablando, ¿no? Hoy, ¿qué significa en nuestras experiencias políticas, en la experiencia boliviana? Y después me gustaría preguntarte por otras experiencias, ¿qué significa esta tensión o esta suerte de dicotomía entre esa democracia fósil, quizás algo muerta, y esta otra democracia plebeya? En este tema soy algo ranceriano. Él dice, hay democracia cuando hay desacuerdo, ¿no? Y de hecho, cuando uno estudia los procesos de construcción de las democracias, en cualquier país del mundo, desde Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Argentina, Bolivia, la constitución de los regímenes democráticos, elecciones, pluralidad, formas de organización diversas, siempre han nacido por una explosión de la sociedad, por un descontento, por un desacuerdo frente a las dictaduras, frente a la monarquía y por un hartazgo colectivo que lleva a la gente a demandar su derecho a participar. Y así surgen las democracias. Pero luego hay un proceso, algo así como que de racionalización, dirían los liberales, o de castramiento, mutilación, diríamos los marxistas, en la que esa emergencia del disenso como hecho democrático queda reducido a las apariencias del disenso en el Parlamento. Ya no del disenso colectivo, sino del disenso teatralizado en un espacio cerrado llamado Parlamento, donde van a haber muchos partidos, donde van a haber muchas corrientes, y entonces en verdad hay un proceso de lifting del hecho democrático, y luego eso se consolida y nos llega a nosotros, después a través de los teóricos, Bobbio, Dahl,
Sartori y todo lo que leían los jóvenes en los años 80 y 90 en las universidades, de que la democracia había sido eso. Es decir, teníamos entonces una lectura de la democracia de un espectro, porque el hecho real de la democracia era la emergencia de la gente, el disenso ranceriano, ¿no? Pero claro, 50 años después, 30 años después o 100 años después, lo que queda es el espectro de ese hecho. Partidos, instituciones, revocabilidad del mandato, en fin. Y claro, ese hecho es una fosilización del hecho primigenio, que es vivo, que es rupturista. Y la democracia es por definición rupturista.